Saludos cordiales, estimados colegas. En esta ocasión es un placer para el equipo número 1 de la sección 1 de auditoría hablar acerca sobre la NIA 265, comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables del gobierno y a la dirección de la entidad. Comenzaremos hablando acerca del alcance de esta NIA. Esta norma internacional de auditoría, en su abreviatura NIA, trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar adecuadamente a los responsables del gobierno de la entidad y a la dirección las deficiencias en el control interno que haya identificado durante la realización de la auditoría de los estados financieros. Como bien lo dice esta norma, el fin es que el auditor mantenga su responsabilidad de comunicar de forma adecuada todos los hallazgos encontrados en referente al control interno que haya sido observado durante la auditoría a los estados financieros. Es decir, que ante cualquier hallazgo, ante cualquier anormalidad que presentan los controles internos, ya sean significativos o no, tiene que notificarlos al gobierno de la empresa y a la dirección de la misma. Esta NIA no impone responsabilidades adicionales al auditor con respecto a la obtención de conocimientos del control y al diseño y a la organización de pruebas de controles más allá de los requerimientos de la NIA 315 y la NIA 330. La NIA 260 también nos hace referencia a que debe de comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad en relación con la auditoría. Es decir, de que cuando el auditor haya encontrado ciertos hallazgos, pues él no puede hacer lo que es más allá de sus responsabilidades, ya que su responsabilidad solo recae en dar la recomendación y recalcar la observación ante el hallazgo. El auditor puede identificar deficiencias en el control interno, no solo durante el proceso de valoración de riesgo, sino también en cualquier otra fase de la auditoría. Quiere decir de que ya sea que él observe una anormalidad dentro del riesgo o ya sea en un determinado momento que ya esté finalizando la auditoría, lo importante es que lo notifique a la administración o al gobierno de la empresa. Además, esta NIA especifica las deficiencias identificadas que el auditor debe comunicar a los responsables del gobierno de la entidad y a la dirección. Quiere decir de que sin importar en qué momento esté del proceso de la auditoría, su deber siempre va a ser comunicar cualquier anormalidad que haya encontrado en los controles internos. Esta NIA no impide que el auditor comunique a los responsables del gobierno de la entidad y a la dirección cualquier otra cuestión sobre el control interno que el auditor haya identificado durante la realización de la auditoría. Aquí esta NIA vuelve a recalcar que no va a impedir que el auditor comunique las responsabilidades del gobierno de la entidad. Quiere decir de que no va a ser ningún impedimento que el auditor hable acerca de los hallazgos que ha encontrado. Siempre tiene que decirlo y siempre tiene que mantener la postura en comunicar, ya sea que sea significativo o no, pero su deber es de comunicarlo. La fecha de entrada en vigor. Esta NIA es aplicable a las auditorías de los estados financieros correspondientes a los periodos iniciados a partir del 15 de diciembre del 2009. Ahora vamos a hablar un poco sobre los objetivos. El objetivo de esta NIA es que el auditor debe comunicar adecuadamente a los responsables del gobierno de la entidad y a la dirección las deficiencias en el control interno identificado durante la realización de la auditoría y que según el juicio profesional del auditor tenga la importancia suficiente para merecer la atención de ambos. Aquí lo que nos indica la normativa es que de esto de comunicar adecuadamente, de aquí el auditor no tiene que salir de sus facultades. Él tiene la responsabilidad de comunicar
a los gobernantes de la entidad y a la dirección, y que va a comunicar todas las deficiencias que haya encontrado en el control interno. Es decir, de que a través de la evaluación en la auditoría se determinó que se está implementando dentro de la organización no identifica o no notifica las diferentes anormalidades, pues lastimosamente ese control no sirve, no funciona. Entonces lo que el auditor puede hacer es sugerir que la empresa busque herramientas necesarias para ver cómo puede reformular ese control interno, cómo la organización puede rehacerlo, pero el auditor nunca va a poder hacer un control interno para una organización. Su deber ser es nada más recomendar que se replantee nuevamente ese control interno o rehacer un control interno más adecuado y que no deje vacíos en la organización. Definiciones dentro de la NIA 265. A efectos de las NIAs, los siguientes términos tienen los significados que figuran a continuación. Deficiencia en el control interno. Existe una deficiencia en el control interno cuando un control está diseñado, se implementa u opera de forma que no sirve para prevenir o detectar y corregir incorrecciones en los estados financieros oportunamente, o no existe un control necesario para prevenir o detectar y corregir oportunamente incorrecciones en los estados financieros. En otras palabras, la deficiencia en el control interno es un mal diseño en el control interno y que su implementación no es suficiente como para prevenir incorrecciones, errores, malversación, valores incorrectos dentro de la contabilidad, se podría decir, o no hay control necesario dentro de algunas cuentas o procesos contables o que llevan a procesos contables. Entonces una deficiencia en el control interno son defectos dentro del control interno que pueden ser de poca o nula relevancia para los estados financieros. Deficiencia significativa en el control interno. Deficiencia o conjunto de deficiencias en el control interno que, según el juicio profesional del auditor, tiene la importancia suficiente para merecer la atención de los responsables del gobierno de la entidad. La deficiencia significativa en el control interno se diferencia de la deficiencia del control interno en que ésta puede ocasionar incorrecciones graves dentro de los estados financieros, ya que estas deficiencias pueden tener una gran influencia para la realización de los estados financieros. Entonces, estos pueden ser deficiencias pequeñas, pero pueden ser un conjunto grande que puede provocar una deficiencia de gran relevancia en la realización de los estados financieros. Requerimientos. El auditor determinará, sobre la base del trabajo de auditoría realizado, ha identificado una o más deficiencias en el control interno. Si el auditor ha identificado una o más deficiencias en el control interno, determinará sobre la base del trabajo. El auditor comunicará a los responsables del gobierno de la entidad por escrito y oportunamente las deficiencias significativas en el control interno identificadas durante la realización de la auditoría. El auditor, sobre la base del encargo, la base del trabajo realizado en el campo, va a determinar cuántas deficiencias e incorrecciones posibles pueden haber y debe de discutirlo con la administración. Si la administración no se ve involucrada en que su integridad no se ve manchada durante los hallazgos de la auditoría. Si el auditor ha identificado estas deficiencias, debe discutirlas y comunicarlas a los responsables de la entidad, ya sea la administración en caso de que su integridad no se vea afectada, y si la integridad de la administración se ve afectada, se debe de llevar a la junta directiva o a los accionistas para
comunicar estos hechos de forma escrita y verbal. El auditor también comunicará oportunamente y al nivel adecuado responsabilidad de la dirección. Por escrito, las deficiencias significativas en el control interno que el auditor haya comunicado o tenga intención de comunicar a los responsables del gobierno de la entidad, salvo que teniendo en cuenta las circunstancias, su comunicación directa a la dirección resulte inadecuada. Otras deficiencias en el control interno identificadas durante la realización de la auditoría que no hayan sido comunicadas a la dirección por otras partes y que según el juicio profesional del auditor tengan la importancia suficiente para merecer la atención de la dirección. El auditor, como dije anteriormente, debe comunicar por escrito y también de forma verbal oportunamente o a tiempo estas deficiencias que pueden afectar en los estados financieros, y debe ser comunicada a la administración o a la junta directiva o a accionistas según sea el caso del problema dentro de la auditoría encontrada en el control interno. Y también puede hacer mención de otras deficiencias dentro del control interno que pueden tener alguna relevancia y significancia dentro de los estados financieros. Esto también debe llevar un seguimiento de si anteriormente las deficiencias han sido mencionadas a la administración, debido a que también pueden haber casos donde la administración no ha realizado correcciones a el control interno debido a cuestiones de costos o algo otra, o por decisión de la administración, que pueden justificar que el control interno no sea corregido, ya sea por cuestiones de costos o alguna otra cuestión que justifique que esa deficiencia no ha sido corregida. El auditor incluirá en la comunicación escrita sobre las deficiencias significativas en el control interno una descripción de las deficiencias, una explicación de sus posibles efectos y información suficiente para permitir a los responsables del gobierno de la entidad y a la dirección comprender el contexto de la comunicación. En especial, el auditor debe explicar el propósito de la auditoría, en que el auditor expresará una opinión sobre los estados financieros. La auditoría tuvo en cuenta el control interno relevante para la preparación de los estados financieros con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría adecuados a las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno, y las cuestiones sobre las que se informa se limitan a las deficiencias que el auditor ha identificado durante la realización de la auditoría y sobre las que el auditor ha llegado a la conclusión que tiene importancia suficiente para merecer ser comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad. Lo anterior dicho es según el juicio del auditor, el juicio profesional del auditor, que debe de informar detalladamente las deficiencias encontradas dentro del control interno, y que el auditor ha emitido dicho listado de deficiencias, pero que esto es en el contexto de que la auditoría es una auditoría externa que se enfoca en los estados financieros y que ha dado las deficiencias que le parecen que pueden afectar a los estados financieros y que pueden ser incorrecciones potenciales que pueden mostrar malas cifras dentro de los estados financieros, y que el auditor se limita a hacer una auditoría al control interno o alguna observación al control interno superficial, no a fondo, ya que si el auditor se llevará la tarea de investigar más dentro del control interno, puede encontrar hallazgos más profundos y más detallados que pueden llevar a detección de fraude. Dicho todo esto, gracias por su atención. Estos son los integrantes. Muchas gracias.